de los volúmenes que se manejan dentro de la función ventilatoria. Nosotros lo que vamos a tratar de hablar ahora es en relación a la ventilación alveolar. Ya finalmente es el aire que va a entrar a los alvéolos, y entonces bajo ciertas circunstancias el aire va a ingresar a los alvéolos, y por otro lado los pulmones, los alvéolos van a recibir una irrigación. Y entonces tiene que haber una relación entre lo que es la ventilación y lo que es la perfusión. Y una vez que tenemos ventilación y perfusión, lo que podemos hacer es el intercambio gaseoso, de tal forma que se movilizan los gases entre el alvéolo y los capilares, y una vez que ya estos gases están a nivel de la sangre, estos van a tener que viajar, ser transportados a través de la sangre hacia los diferentes órganos y tejidos, y a la vez estos órganos y tejidos devuelven el CO2 para ser eliminado. Entonces esto es lo que vamos a tratar de ver en esta clase. Lo primero que vamos a ver es lo que se refiere a la ventilación pulmonar. Y entonces, más o menos, el promedio de la ventilación que todos hacemos, la frecuencia respiratoria de nosotros, es más o menos alrededor de 12 respiraciones por minuto. Y cada vez que nosotros respiramos, estamos movilizando un volumen de aire, que viene a ser ¿qué cosa? El volumen que estamos movilizando nosotros. Eso han dicho bien. ¿Ah? El volumen tidal. Nosotros movilizamos un volumen que es el que va ingresando y va saliendo en los pulmones, que es el volumen tidal, que más o menos es de 500 mililitros. Pues bien, si bien nosotros estamos teniendo 12 respiraciones por minuto y en cada ventilación movilizamos 500 mililitros, lo que nosotros estamos realizando en la ventilación por minuto es movilizar alrededor de 6 litros, ¿no? Que es la multiplicación de 12 por 500. Eso es lo que nosotros estamos movilizando en cada respiración. Sin embargo, no todo el aire que entra llega a los alvéolos. Va a haber aire que queda en las fosas nasales, que queda en la tráquea, o sea, que queda en la vía respiratoria. Entonces, no todo el aire llega al alvéolo. Va a haber aire que está quedando en la vía respiratoria. Mientras que hay otro volumen que sí está ingresando a los alvéolos y es el que se va a intercambiar. Entonces vamos a tener dos partes acá. Lo que se denomina el espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico es el volumen de aire que está en las vías aéreas. Es el que está en las vías aéreas, y el otro va a ser el aire que nosotros tenemos en los alvéolos. Entonces, el aire que está en las vías aéreas es lo que se denomina el espacio muerto anatómico. Con eso nosotros no vamos a trabajar. Ese es un volumen que está a ese nivel, pero que no se intercambia para nada porque no está en contacto con la sangre. Pues bien, ese volumen del espacio muerto anatómico es más o menos de 150 mililitros. Y la diferencia, que vendría a ser 350, eso es lo que sí llega a los alvéolos. Entonces vamos a ver que el volumen tidal de estos 500 mililitros, hay un volumen que queda en el espacio muerto anatómico y hay un volumen que sí llega a los alvéolos. La suma de ambos tiene que dar 500, pues no es así. Y con una frecuencia respiratoria de 12. Entonces vamos a tener que el volumen que nosotros tenemos en el espacio muerto, que es más o menos 150 por 12, nos va a dar este volumen que vamos a tener en el espacio muerto anatómico, que no es tan importante. A nosotros más nos interesa este volumen, que es el que entra a los alvéolos, que es más o menos alrededor de 4 litros, ¿no? Si ustedes ven acá, nos va a dar que la ventilación alveolar es de más o menos 4 litros por minuto. Y la ventilación en general, estamos hablando pues de 6 litros por minuto. ¿Estamos? Pues bien, entonces hay lo que se denomina el espacio muerto anatómico y lo que vendría a ser el volumen alveolar, la ventilación de los alvéolos. Pues bien, si bien el espacio muerto fisiológico es el que no se intercambia, es el aire que no se va a intercambiar, y esto es una cuestión estructural, el espacio muerto anatómico,
resulta que hay muchos alvéolos que no van a estar bien ventilados o no van a estar bien perfundidos. O sea, va a haber una situación en donde el aire que ingresa a los alvéolos no necesariamente es intercambiado. Entonces, ese aire que no se intercambia es lo que se denomina el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico es el aire que no se intercambia. De tal forma que el espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico, que anatómicamente no se puede utilizar, más el aire que está en los alvéolos y que no se ha podido intercambiar. La suma de ambos es lo que denomina el espacio muerto fisiológico. Teóricamente, no debería existir el espacio muerto fisiológico porque todos los alvéolos deberían funcionar. Pero eso es una cuestión estrictamente teórica, no es lo que se observa en forma general. Entonces, una cosa es el espacio muerto anatómico y lo otro es lo que viene a ser el espacio muerto fisiológico. Entonces, si yo tengo el espacio muerto anatómico, que más o menos es 150 mililitros, y por decir, hay 20 mililitros de aire que no se ha intercambiado en los alvéolos, el espacio muerto fisiológico sería 150 más 20, sería 170. ¿Estamos? Pues bien, entonces nosotros, si bien cuando inspiramos llevamos el aire a los alvéolos y una parte va a quedar en la vía aérea y otra va a llegar a los alvéolos, cuando la persona expira, lo primero que va a salir es precisamente lo que está en el espacio muerto anatómico. Ese aire que primero va a salir es un aire rico en oxígeno, porque no es el que se está utilizando. Nosotros no estamos utilizando el espacio muerto anatómico, y cada vez que se exhala, lo primero que nosotros vamos a eliminar es precisamente ese aire. Y es un aire rico en oxígeno, porque no se ha intercambiado. Más bien, al final de la expiración va a salir precisamente ya el aire alveolar. Al final va a salir el aire alveolar. Cuando nosotros recogemos el aire expirado, es la mezcla de estos dos. ¿Estamos? Cuando nosotros recogemos todo el volumen que la persona expira, lo primero que va a salir es un aire rico en oxígeno, porque no se ha usado. Pero después va a salir ya el aire de los alvéolos, con CO2. Entonces la mezcla ya de estos dos es lo que viene a ser el aire expirado, es el aire expirado. Entonces, si ustedes por algún momento van a hacer una maniobra de reanimación cardíaca y lo que hacen es expirar, el primer aire que sale rico con oxígeno. Sale rico con oxígeno porque ese oxígeno no se ha utilizado. Pues bien, eso es en relación a lo que es la ventilación de los alvéolos, y recuerden de que no todos los alvéolos van a producir el intercambio gaseoso, y entonces ahí vamos a tener lo que se va creando el espacio muerto fisiológico. Veamos ahora lo que es la relación de la ventilación con la perfusión. Finalmente, lo que nosotros queremos es intercambiar gases a nivel de los alvéolos con la sangre. Entonces, si nosotros tenemos los pulmones, la cantidad más o menos de aire que va a llegar a los alvéolos, ¿cuánto es más o menos? El aire que nosotros vamos a tener, la ventilación, es más o menos de 4 litros. Estamos 4 litros por minuto es lo que nosotros estamos movilizando. Eso es lo que estamos llevando a los pulmones, 4 litros por minuto. En forma didáctica, 2 litros irán para este pulmón y 2 para el otro lado. Los alvéolos van a recibir por otro lado no solamente el aire que va ingresando, sino también va a recibir la perfusión, va a recibir la irrigación, y digamos, la arteria pulmonar que se va a ir ramificando y va a ir llevando esta sangre pobre en oxígeno y rica en CO2, lo va a llevar hacia los alvéolos, y más o menos lo que nosotros estamos llevando de gasto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el gasto cardíaco?
5 litros por minuto. Eso es lo que yo voy a entregar a los pulmones. Yo les voy a entregar los 5 litros por minuto. Entonces, esto es lo que va a ser la perfusión. Por un lado voy a tener el aire que ingresa a los alvéolos, a los pulmones, que es 4 litros por minuto. Ya sabemos de dónde sale esos 4. Por otro lado, el corazón derecho va a bombear 5 litros por minuto que lleva hacia los pulmones para que se oxigene. Entonces tenemos que tener una relación entre lo que se ventila y lo que se perfunde. Entonces en el numerador tendremos 4 litros y en el denominador 5 litros, y nos da que la relación ventilación-perfusión es de 0.8. Esa es la relación que nosotros tenemos a nivel de ventilación y de perfusión. Entonces didácticamente nosotros lo que podemos hacer es dividir que la ventilación de los 4 litros, 2 se van hacia el pulmón derecho y 2 se van a ir al pulmón izquierdo. Y en relación a la perfusión, los 5 litros de sangre, pues 2 litros y medio se van a ir a un lado y los otros 2 litros se van a 2 litros y medio se van a ir al otro lado. Y si nosotros queremos ver la ventilación, perfusión en este primer pulmón, en el pulmón derecho, en el lado derecho del pulmón, lo que vamos a tener que ahí la relación es 2 entre 2.5, nuevamente 0.808. Si me voy al lado izquierdo, igual voy a dividir 2 entre 2.5 y me da nuevamente 0.8. Esa es la relación de ventilación-perfusión que debemos tener. Pues bien, entonces esta relación ventilación-perfusión que es de 0.8 se debe tratar de mantener en forma homogénea. ¿Qué posibilidades, qué cambios pueden suceder a este nivel? La primera posibilidad es, por ejemplo, de que el pulmón se ventila. El pulmón recibe los 2 litros de sangre, los 2 litros de aire por minuto que le está llegando normalmente, pero sin embargo, ese pulmón que está bien ventilado, puede ser que no esté bien perfundido. Es una primera posibilidad, no le llega sangre como debería ser. Entonces, al no estar bien perfundido, no le está llegando los 2 litros y medio de sangre, prácticamente le estaría llegando, por decir 0. Yo quiero establecer mi relación ventilación-perfusión en el pulmón del lado derecho, y ahí voy a tener que dividir 2 entre 0. ¿Cuánto es 2 entre 0? ¿Ah? ¿Cuánto es 2 entre 0? Infinito, ¿no? Nos va a dar una cifra infinito, alta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hemos generado en ese momento, en esa situación? El pulmón se ha ventilado, pero no le ha llegado sangre y no ha habido intercambio gaseoso. ¿Qué hemos generado ahí? ¿Qué hemos generado, doctor? Allí, en ese momento. El pulmón se ha ventilado, pero no se ha perfundido. ¿Habrá intercambio gaseoso? No. Y si no hay intercambio gaseoso, ¿qué pasa con esos alvéolos? ¿Intercambiarán? No. ¿Qué estamos generando? Lo que estamos generando es un espacio muerto fisiológico. Cuando un alvéolo no está perfundido, lo que estamos generando es el espacio muerto fisiológico. Esa es una primera posibilidad que puede suceder. El alvéolo se ventila, pero no se perfunde. ¿Estamos? La otra posibilidad, ¿cuál sería, doctor? ¿Qué podría pasar? ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción es que no se ventile, pero que sí se perfunda. Esa es la otra posibilidad. Entonces puede ser que yo tenga un problema en que los alvéolos no se ventilan, por lo tanto no me va a llegar los 2 litros de aire que debería llegar, no me llega. ¿Estamos? Pero sí se perfunde, sí le llega sangre. Entonces hay sangre que está llegando. Normalmente le está llegando los 2 litros y medio. Entonces cuando yo vea relación ventilación-perfusión, dividiré ahora 0 entre 2.5. ¿Y eso es igual a cuánto? Allí sí, eso es igual a 0. Entonces acá, ¿qué he generado? Si bien acá la sangre está pasando, no está recibiendo el alvéolo la cantidad de aire para que pueda intercambiar.
Entonces esa sangre va a pasar sin oxígeno, entre comillas, rico en CO2, y lo que va a pasar es que va a seguir saliendo sin oxígeno y rico en CO2. Entonces esa sangre venosa que debería oxigenarse no se está oxigenando, y lo que hace es llevar sangre sin oxígeno nuevamente al torrente circulatorio, y eso es lo que se generan los llamados shunts. Vamos a ver, lo que estamos generando ahí es un shunt. ¿Shunt qué significa? Que estoy llevando sangre venosa hacia el lado arterial. ¿Por qué? Porque no se ha producido la oxigenación en los capilares pulmonares, no se ha producido la oxigenación. Tan igual como llegó, está saliendo pobre en oxígeno. Esa sangre pobre en oxígeno finalmente va a terminar con el resto de la sangre del otro pulmón, que ya viene rico en oxígeno, pero se va a mezclar con esta sangre pobre en oxígeno, y finalmente vamos a tener este fenómeno que se llama el shunt. Llevamos sangre pobre en oxígeno hacia una sangre rica en oxígeno u oxigenada. Finalmente, toda esta sangre va a tener que regresar al corazón izquierdo, pero cuando regresa al corazón izquierdo va a llegar una parte muy rica en oxígeno, pero otra parte que no le está dando oxígeno. Eso va a hacer finalmente que la sangre rica en oxígeno, que podría estar por ejemplo en 100, ahora resulta que va a tener que estar en 95. ¿Por qué? Porque se ha producido una mezcla, ha entrado un poco de sangre no ventilada, no ha sido ventilado, no ha sido oxigenado esa sangre, por lo tanto eso funciona como un shunt. ¿Estamos? Entonces, si nosotros tenemos el oxígeno, ¿cuánto es la presión de oxígeno en el medio ambiente? Recuerden que estamos a una presión barométrica de 760. ¿Ya? Y el porcentaje de oxígeno, ¿cuánto es? 21%. Entonces, de 760, el 21%, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Usen sus celulares para eso. Más o menos nos da 159 por ahí. Eso es lo que nosotros tenemos en el medio ambiente. Cuando ese aire que tiene más o menos una presión de oxígeno de 159 y entra hacia los pulmones, conforme entra, ¿con qué se va a encontrar en la vía respiratoria? ¿Ah? ¿Qué hay en la vía respiratoria? ¿Ah? Hay lo que se llama vapor de agua. Nosotros no respiramos aire puro, por eso la humedad nos hace daño. Nosotros, cada vez que nosotros respiramos, tenemos que mezclarlo con el agua, el vapor de agua. ¿Cuánto es la presión del vapor de agua? ¿40 te han dicho? No, no es 40, está cerca de 40. ¿No me han dicho eso? Ya, entonces el doctor Renato ya les corregirá eso, pues. Eso tienen que saber, porque el aire cuando entra, ustedes cuando han visto que a los pacientes les ponen oxígeno, no les ponen de frente oxígeno, hay una maquinita que está haciendo vapor de agua, lo que está haciendo es humidificar el oxígeno. Oxígeno puro puede hacer daño, por eso hay que humedecerlo. Entonces, en la vía respiratoria, nosotros más o menos tenemos 47 milímetros de mercurio que ejerce el vapor de agua. Entonces, por eso es que la cifra de 159 que está en el medio ambiente, así no llega hacia nuestros pulmones. Va a caer de 159 a 149 milímetros de mercurio. Ese es el aire que ya está en el alveolo, es el que ha llegado. Producto del vapor de agua. Hay que humedecer el aire que está ingresando. Entonces, acá nosotros vamos a tener una presión de oxígeno de 149 milímetros de mercurio. Eso es lo que está llegando. Pues bien, eso va a permitir de que esta sangre sin oxígeno se oxigene, la hematosis, y salga ahora rico en oxígeno. Pues bien, una primera posibilidad es que la vía aérea, la vía aérea, por algún motivo, no lleva el oxígeno hacia el alveolo. O sea, por lo tanto, ese alveolo no va a estar ventilado, pero sí va a estar perfundido. Va a recibir sangre sin oxígeno. Entonces, esa sangre va a pasar por el capilar, pero no va a tener con qué intercambiar, porque el alveolo no está ventilado. Entonces, el aire
no le puede en este caso ofrecer nada, porque eso no está funcionando. La vía aérea no le está ofreciendo a ese alveolo, por algún motivo hay una obstrucción y no entra el aire, no se ventila. Y la sangre que está pasando a través de ese capilar, al no intercambiarse, así como entró pobre en oxígeno, sigue saliendo pobre en oxígeno. Esta sangre que no está oxigenada finalmente se va a mezclar con el resto de la sangre de los otros alveolos del otro pulmón que sí se ha oxigenado. Entonces le estoy llevando esa sangre rica en oxígeno, le estoy llevando sangre sin oxígeno, le estoy mezclando. A eso se llama el shunt. Le estoy entregando sangre sin oxígeno a una sangre rica en oxígeno. ¿Estamos? La otra posibilidad que puede suceder es que el alveolo sí está ventilado, pero no está perfundido. O sea, no le llega sangre a través del capilar. Entonces el aire ingresa rico en oxígeno, entra con todo el oxígeno, pero vuelve a salir con todo el oxígeno porque no se ha producido intercambio. Entonces, si ese aire alveolar no se ha intercambiado, es lo que denomina el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico. Entonces, ustedes vean que la relación normal que debemos tener de ventilación con perfusión más o menos nos da 0.8. Si estos valores se van hacia 0, significa que estamos en presencia de un shunt. Y si nos vamos hacia el otro extremo, estamos hacia si nos vamos hacia el otro lado, nos estamos yendo hacia lo que viene a ser el espacio muerto fisiológico. Entonces, la relación ventilación-perfusión es muy importante. Hay que tratar de mantenerlo en el punto, que en este caso medio es de 0.8. ¿Estamos? Muy bien, si bien puede suceder eso en los alveolos, puede suceder eso en la circulación, recuerden que el pulmón, por la posición que tiene, también va a haber una distribución inadecuada de la sangre. La sangre no se va a distribuir en forma pareja como quisiéramos. ¿Por qué? Porque la gravedad lo que va a hacer es que la sangre se vaya hacia abajo. ¿Estamos? Y más bien los gases que tienen menor peso se van a ir hacia arriba. Entonces, ¿qué va a suceder? La distribución de la sangre no es pareja, no es homogénea en los pulmones. La parte inferior recibe la mayor cantidad de sangre por una cuestión de gravedad. Entonces, la parte inferior de los pulmones están bien perfundidos, mientras que los ápices, la parte alta, va a estar menos perfundida. ¿Estamos? Entonces, eso es ver la distribución que uno ve de la ventilación y la perfusión. La perfusión que tenemos acá, más se va hacia las bases y menos se va hacia los vértices. Entonces no es parejo, pues. No piensen que la misma cantidad de aire y de la perfusión siempre van a mantener el punto 0,8. Debemos tratar de mantener ese punto intermedio, pero en realidad lo que sucede en nuestro organismo no es lo mismo que uno agarre un papel y diga si funciona. Por efectos de diversos motivos, entre ellos la gravedad, la sangre se va más hacia abajo y los gases también se van más hacia arriba. ¿Estamos? Pues bien, entonces vean ustedes que en lo que se refiere a perfusión, la parte de abajo está más perfundida, ¿no es así?, que en la parte de los ápices. Por otro lado, la ventilación, ¿hacia dónde más va? En la parte inferior no hay mucho volumen de aire, y por eso es que hay mayor capacidad de que hacia la parte inferior ingrese mayor cantidad de aire, porque en los ápices tienen una cantidad de aire mayor que la base. Cuando tiene que entrar el aire, arriba ya hay aire, abajo es que no hay mucho aire. Entonces yo voy a expandir con mayor facilidad la parte inferior. Por eso es cuando ustedes ven la ventilación en la base es de 0.8, mientras que en el vértice es de 0.2. Si yo calculo mi relación ventilación-perfusión, cuando se ventila y se perfunde, vean ustedes
que en los ápices la relación ventilación-perfusión es mayor de 3, mientras que en la base es alrededor de 0.5. Esto es una cuestión real porque así es como se distribuye la sangre. Y en relación al oxígeno y al CO2, vean ustedes que en los ápices vamos a tener mayor cantidad de oxígeno y en las bases vamos a tener más bien mayor cantidad de CO2. En las bases vamos a tener mayor cantidad de CO2. ¿Por qué? Porque la sangre venosa, la sangre sin oxígeno, más va a entrar a las bases que al vértice. Por eso es que vamos a tener este valor un poco mayor en la base que en el vértice. Entonces vean ustedes que la distribución de la ventilación y la perfusión en los pulmones no es igual que lo teórico. Lo teórico sería que todo sea parejo. En el pulmón nosotros dividimos en 3 áreas: la parte superior, el ápice, la base y la zona intermedia, que es el promedio. Entonces, esta es la zona promedio. En la parte media, la relación ventilación-perfusión, ¿de cuánto debe ser? ¿Ah? De 0.8. ¿Entienden lo de allá? Yo creo que están en la luz ustedes. En la parte media, ¿cuál debe ser la relación? Ahí debe estar pues el promedio, lo que hablamos de teoría. Ventilación entre perfusión debe ser 0.8. Eso no se mantiene en la parte alta o en la parte baja porque hay ciertos factores que hacen que la distribución de la sangre y de los gases no sea pareja. Entonces, por eso es que podemos ver, por ejemplo, que en lo que se refiere al flujo sanguíneo, ¿dónde va a ir más la sangre? En la parte de abajo, por efecto de la gravedad y otros factores. La sangre más va a la parte de abajo que a la parte de arriba. Pero en cambio, cuando nosotros vemos la ventilación va a tratar de llenar más los alvéolos que están abajo, porque esos están un poco más cerrados que los de arriba, y por eso es que los de arriba reciben menos. Si yo finalmente trato de establecer la relación ventilación-perfusión, yo me voy dando cuenta que la parte del ápice, la relación ventilación-perfusión va a estar alrededor de 3, mientras que en la base va a estar alrededor de 0.5. ¿Cómo estará en la parte media? 0.8, pues es el promedio. Y en lo que se refiere al oxígeno y al CO2, el oxígeno va a predominar en el ápice y el CO2 va a predominar en la base. ¿Estamos? ¿Está claro eso o no? Lo hay que volver a repetir. Es sencillo, esto no es muy fácil, es un capítulo muy sencillo. Yo no veo nada complicado. Vale. Vayamos ahora a ver la difusión. Ahora ya hemos visto que el aire entró y que la sangre llegó. Entonces ya tenemos aire en los alvéolos y tenemos sangre en los capilares. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que se produzca la difusión. O sea, que se debe producir el intercambio de gases. ¿Es así? Entonces, los gases se van a mover, en este caso, de mayor presión a menor presión, que es muy fácil. La sangre se mueve de mayor presión a menor presión, hasta que finalmente se alcance un equilibrio. En el momento en que se alcance el equilibrio, ya los gases no se van a mover. Pero mientras haya en un sitio más presión y en otro menos, el gas se tiene que desplazar. Entonces, en eso va a consistir la difusión. Ahora, ¿de qué va a depender esta velocidad del movimiento de los gases? Primero, de la gradiente de presión. A mayor gradiente, los gases se van a mover más rápido. También tiene que ver en relación a la temperatura. La temperatura influye en el movimiento de los gases. Tercer elemento, ¿cuánto pesa el gas? ¿Cuánto pesa el oxígeno? ¿Su peso molecular? ¿No saben qué peso molecular del oxígeno? ¿Saben la fórmula del oxígeno? ¿No? O2. Eso se acuerdan, O2. Del agua, H2O. ¿No saben el peso molecular del oxígeno? 32. ¿No? Y del CO2 ya más difícil. Un esfuerzo mayor. 44. Dios, ¿cómo me castiga?
Bueno, el peso molecular es importante, no han hecho eso del peso molecular. ¿Han llevado química en algún momento en el colegio? Ya no tengan ese capítulo. ¿Cómo vas a ver el oxígeno? Ojo que ahora todo es biología molecular, no sé qué ustedes van a aprender en medicina. Eso está, si no hacen biología molecular no van a entender mayor cosa. Bueno, ya, peso molecular. Otro elemento importante es el espesor de la membrana. A mayor grosor de la membrana, más difícil que pase el gas. No es nada difícil esos términos. La gradiente de presión, la temperatura, porque eso hace que los gases se muevan más rápidos o no, el peso del gas como tal y el espesor de la membrana. Entonces, dependiendo de eso es que se va a producir la difusión. Pues bien, Fick establece su ley, que es lo que le estaba preguntando, que determina las fuerzas que hacen de que estos gases se puedan movilizar, basado precisamente en las gradientes de presión de un gas con otro gas a través de una membrana. Entonces, la ley de difusión que da Fick dice que la velocidad con que se mueve el gas va a depender primero del área donde se va a producir la difusión. ¿Cuál es el área? Entre lo que vendría a ser el grosor de la membrana o la distancia que va a atravesar. Eso multiplicado por esta constante de difusión, y el otro parámetro viene a ser precisamente la gradiente de presión entre un gas de un sitio a otro sitio. Pero bien, esto es lo que va a determinar que los gases se muevan de un lado a otro lado. En el caso de nosotros, el gas, ¿de dónde a dónde se mueve? Se mueve desde un alveolo hacia la sangre. Se mueve de un medio aéreo a un medio líquido. No todo lo que se aplica en la teoría es para el cuerpo humano. Hay que hacer ciertas modificaciones, porque este gas no va a pasar a través de una membrana de un alveolo a otro alveolo. Está pasando de un medio aéreo gaseoso hacia un medio líquido, la sangre. Entonces no es tan fácil aplicar los principios en la parte nuestra. Hay que hacer ciertas modificaciones o tener en cuenta ciertos factores. Pues bien, entonces, si nosotros tenemos que realizar este intercambio gaseoso, nosotros tenemos que más o menos la superficie de todos los alvéolos más o menos nos da un área de 70 a 75 metros cuadrados. Es toda la superficie alveolar. El diámetro, la distancia que va a pasar desde el alveolo hasta la sangre y viceversa, más o menos alrededor de 0.5 micras. Ese es el grosor que vamos a tener. La constante de difusión, eso va a depender si estamos movilizando oxígeno o si estamos movilizando CO2. Eso va a variar, ¿no? La constante de difusión va a variar dependiendo del gas que nosotros tenemos. Entonces ven ustedes que esta constante de difusión va a depender precisamente de qué gas estamos hablando. Y otro elemento importante, nosotros tenemos que movilizarlo desde un medio aéreo, que es el alveolo, hasta un capilar, donde hay sangre. No es lo mismo mover de un medio gaseoso a otro gaseoso. Acá tenemos que mover de un medio gaseoso hacia la sangre. Entonces los gases deberán moverse teniendo en cuenta líquido a líquido o gas a gas. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos intercambiando aire con sangre. Entonces el principio no se puede hacer tan sencillo, hay que tener ciertas consideraciones. Entonces este coeficiente de difusión va a depender, entre otras cosas, del valor para determinado tipo de gas y lógicamente su peso molecular. El peso molecular del oxígeno es 32, mientras que la del CO2 es 44. Ya ese solo hecho de intercambiar oxígeno de CO2 no es igual, porque el peso molecular es diferente. Por otro lado, la solubilidad del oxígeno es diferente a la solubilidad del CO2. La difusión del oxígeno y del CO2 tampoco son iguales. Entonces hay ciertos parámetros que en la teoría se pueden presentar, pero en la práctica es diferente. Hay que tener en cuenta estos parámetros. Entonces vean ustedes la relación entre la velocidad de difusión del oxígeno en relación a la velocidad de difusión del CO2, está dado por esta relación, nos va a decir qué cosa,
que finalmente el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Sale precisamente de considerar su coeficiente y su peso molecular. El CO2 se mueve mucho más rápido que el oxígeno. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, o también 20 veces más rápido que el oxígeno. Ese es un elemento que debemos tener en cuenta. El CO2 se mueve muy rápido, mientras que el oxígeno se mueve más lento. Muy bien. El peso molecular del CO2, 44, y del oxígeno, 32. Y si bien usamos esta ley de Fick, pues en realidad también tenemos que utilizar otras leyes que han visto, la de Boyle, la de Gay-Lussac. Hay varias leyes que van a determinar finalmente si los gases se mueven y bajo qué circunstancias. Que hay que tener en cuenta que esto es nuestro organismo, no es tan igual lo que sucede en forma experimental. Esto tiene que hacerse entre lo que es el aire y lo que viene a ser la sangre. Y hay varios factores: peso molecular, el grado de solubilidad que tiene. Eso determina ciertos cambios en los parámetros que tenemos. Muy bien, estos gases se van a tener que mover ¿desde dónde? Desde el alveolo, que acá tengo el alveolo, hacia la sangre. Pues bien, para que pueda pasar el oxígeno si bien va a pasar desde el alveolo, tiene que ingresar a través de la pared, y lo primero que tenemos nosotros a este nivel viene a ser el surfactante. ¿Estamos? ¿Cuál es la función del surfactante? Es una sustancia tensioactiva, lo que va a hacer es disminuir la tensión dentro del alveolo. ¿Y cuál es la finalidad de eso? Evitar el colapso. Evita de que los alveolos, unos que están distendidos y otros no se vayan a colapsar. Trata de mantener en forma homogénea este estado de los alveolos. No todos los alveolos están bien ventilados, ni todos los alveolos están mal ventilados. Esas alteraciones finalmente el surfactante trata de estabilizar. Entonces el oxígeno que está acá en el alveolo de frente no va a llegar a la sangre, tiene que pasar en relación a lo que viene a ser el surfactante. Después vamos a tener una membrana endotelial, su membrana basal, y después va a entrar a la pared del vaso. Y una vez que atraviesa la pared, donde también hay endotelio, pues una vez que atraviesa eso y llega a la sangre, el oxígeno tiene que saturar, ingresar hacia la hemoglobina en el glóbulo rojo. Entonces también tiene que atravesar el glóbulo rojo, tiene que atravesar su membrana celular, llegar al citosol y después combinarse con la hemoglobina. Todo ese recorrido lo tiene que hacer el alveolo. ¿Está? Todo ese recorrido lo tiene que hacer el alveolo. Entonces, la distancia que van a difundir estos gases van pasando a través del surfactante. Después tenemos el epitelio de los alveolos. Después entramos hacia el vaso, el endotelio del capilar. Ese endotelio, lógicamente, va a seguir con su membrana basal, vamos a pasar a través del plasma y llegar finalmente a la membrana del glóbulo rojo e entrar al glóbulo rojo para unirse a la hemoglobina. Esa es la distancia que tiene que recorrer, en este caso, el oxígeno. ¿Estamos? Pues bien, entonces, este intercambio que nosotros vamos a hacer va a permitir que el oxígeno oxigene la sangre, lo que se llama la hematosis, y por otro lado, que el CO2 se elimine. Normalmente los capilares pulmonares más o menos van a tener ¿cuánto de sangre? Más o menos 70 mililitros. Recuerden que el ventrículo izquierdo en cada inyección bombea 70 mililitros, lo mismo lo va a bombear el ventrículo derecho. Esos 70 mililitros se van a expandir en ambos campos pulmonares. La superficie de estos campos pulmonares es más o menos 70 metros cuadrados. Entonces ven ustedes que estos 70 mililitros se van a esparcir en 70 metros cuadrados, lo cual permite un buen contacto del oxígeno para pasar a la sangre. Es tal la superficie y tan poco ese volumen que expandido de toda esa superficie hace que haya un buen intercambio, en este caso de oxígeno. Y la membrana alveolo capilar, que más o menos ya lo mencionamos, que va a 0.5 de micra.
El glóbulo rojo, no se olviden que tiene que saturarse, tiene que captar ese oxígeno. Para poder saturar, más o menos este es el tiempo que demora en pasar a través del capilar pulmonar el glóbulo rojo. Ese es el tiempo más o menos promedio que vamos a tener, y que en punto 75 es que ya se produce la oxigenación, finalmente la hematosis. Pues bien, acá vamos a tener el alveolo y vamos a tener la sangre que entra por el capilar, por el lado arterial, llevando sangre pobre en oxígeno, y va a salir después de la oxigenación rico en oxígeno. Entonces, la presión parcial de oxígeno que entra ya al alveolo, recuerden que el atmosférico era ¿de cuánto? Era de 159, pero conforme va entrando por el vapor de agua, va a bajar a 149. En cambio, la presión de oxígeno que vamos a tener en la sangre, ¿de cuánto será? ¿Cuánto será la presión? Es de 40 milímetros de mercurio es la presión que tenemos de oxígeno en la sangre, entre comillas, venosa. Recuerden que esta sangre, ¿de qué lado viene? ¿De qué vaso? ¿Qué vaso es el que está acá? De la arteria pulmonar. Pues la arteria pulmonar está llevando esta sangre pobre en oxígeno y se termina capilarizándose. Entonces, este lado del capilar es pobre en oxígeno, tiene 40 milímetros de mercurio. Acá tenemos 149. Ahora lo que va a hacer es difundir, pues. Va a pasar de 149 hacia 40, hasta alcanzar un equilibrio. Entonces, poco a poco, el oxígeno del alveolo va a ingresar y va a ir disminuyendo hasta más o menos llegar a 104, que es donde se alcanza el equilibrio. Entonces, esta sangre que estaba con 40 milímetros de mercurio, de oxígeno, esa es la presión de oxígeno en este lado del capilar. Ahora, ¿cuál será el nuevo valor acá? ¿Cuál es el nuevo valor? ¿Cuál es el nuevo valor si ya alcanzamos el equilibrio? 85. ¿Ah? 104, pues. Se supone que acá alcanzamos el equilibrio, se supone que los dos tienen que tener el mismo valor, pues. Si acá yo tengo 104 y acá yo tengo 100, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a seguir pasando hasta alcanzar ¿qué cosa? El equilibrio. ¿El equilibrio qué significa? Que acá tengo que tener 104 y acá tengo que tener 104. Y ahora, esta sangre que está saliendo del capilar, está saliendo rico en oxígeno. Tiene 104 milímetros de mercurio de oxígeno. Es la presión de oxígeno que está ahí. Ese oxígeno que está dentro de esta sangre genera una presión de 104. ¿Estamos? Entonces, esta sangre que está saliendo de acá va a llegar al corazón a través de qué vasos? A través de las 4 venas pulmonares. Entonces, cuando esas 4 venas pulmonares finalmente llevan esta sangre a la aurícula izquierda, ¿cuál debería ser la presión de oxígeno en la aurícula izquierda? ¿Vale, doctor? 104, pues. 104, pues, si es la sangre que está en las venas pulmonares que están llevando ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Entonces, si tengo 104 en las venas pulmonares, ¿cuánto debe llegar a la aurícula izquierda? 104, pues. ¿Estamos? Muy bien, hago un análisis en la aurícula izquierda y resulta que está en 95. ¿Qué pasó, doctora? Se quedó un espacio. ¿Ah? ¿Qué pasó? Estaba en 104, allí saliendo de ese capilar, de ese alveolo, sale con 104. Y supuestamente en la aurícula debería llegar, como dijo el doctor, en 104. Correcto. Pero resulta que cuando hago el análisis, encuentro que en la aurícula izquierda
en vez de tener 104, tengo 95. Hay ¿Qué sucedió? queda un espacio. ¿Ah? Queda. Un ¿Queda residuo. dónde quedó? Un residuo. ¿Ah? Un residuo. No, pues ¿cómo va a quedar? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Shunt. ¿Ah? Claro, pues, van a haber alvéolos que están mal ventilados por algún motivo, están mal ventilados, pero están bien perfundidos. Y como están bien perfundidos, llega la sangre, pero no hay ventilación. Y entonces esa sangre sale con poco oxígeno. Sale igual como entró con 40, sale con 40. ¿Y esos a dónde van? Finalmente van a drenar hacia el corazón. Y entonces eso es lo que se llama el shunt. Y por eso es que de 104 baja a 95, porque fisiológicamente no todos los alvéolos están bien ventilados y bien perfundidos. No todos los alvéolos están con la relación ventilación-perfusión de .8. Y eso es lo que determina que se produzcan estos fenómenos de shunt, que son fenómenos fisiológicos, no necesariamente eso es una enfermedad, eso es parte de cómo el organismo está desarrollado. Entonces vean ustedes, una vez que se produjo la oxigenación, la hematosis de la sangre, esa sangre va a salir rica en oxígeno. ¿Cuánto? Del alvéolo sale con 104, pero finalmente eso va a disminuir realmente en el corazón y va a bajar a 95. ¿Por qué sucede eso? Porque fisiológicamente hay shunts, vasos que pasan llevando sangre pobre en oxígeno y no están bien ventilados los alvéolos y siguen pasando pobres en oxígeno. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que si yo tengo acá la presión de oxígeno en este lado, yo voy a estar con una presión de oxígeno ¿de cuánto? De 40. Conforme voy avanzando a través del capilar, voy recibiendo oxígeno. Y entonces poco a poco voy tratando de alcanzar el valor de 104. Poco a poco voy alcanzando ese nivel. ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, en este caso, eso es lo que he conseguido gracias a la hematosis. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes que yo tenía allí 149 y finalmente, una vez que he intercambiado el oxígeno, ahora he bajado a 104. Muy bien, la sangre venía con una presión parcial de oxígeno de 40. Se produce por la gradiente de presiones, se va a producir la difusión y entonces ahora voy a llegar nuevamente a tener una sangre rica en oxígeno. 104 porque acá tengo que alcanzar el equilibrio. Pues bien, esta sangre finalmente va a ir al corazón. Pero resulta que de 104 baja a 95. ¿Y por qué cae de 104 a 95, doctor? Shunt. Por los shunts. ¿Qué cosas son los shunts? Son aquellos vasos que van llevando sangre sin oxígeno o pobre en oxígeno y que no han logrado intercambiarlo porque ha habido un problema en sus alvéolos. Entonces, esta sangre pasa y se mezcla con la de acá y de 104 baja a 95. ¿Se entendió eso? Ojalá. Bueno. Pues bien, esa sangre va a ir ¿hacia dónde? Hacia los tejidos. Y los tejidos, las células, ¿son ricas en oxígeno? No, son pobres en oxígeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Producto de la combustión, de todo lo que está trabajando la célula tiene menos de 30 milímetros de presión de oxígeno. Acá yo tengo 95 y acá tengo menos de 30. ¿Qué va a pasar ahí? El intercambio gaseoso. Lo que voy a hacer es entregar, ¿vale? Yo voy a entregar el oxígeno hacia los tejidos. ¿Estamos? Y cuando yo abandone los tejidos, ¿cuál va a ser mi presión de oxígeno? ¿Cuál va a ser mi presión de oxígeno? ¿Nada? Sí, pues, el 40, pues. El 40, pues. ¿Por qué? Porque el 40 está acá, pues es lo mismo que sale de los tejidos. He entregado a los tejidos el oxígeno y me he quedado con 40, que es lo que devuelvo. Finalmente lo llevo hacia el alvéolo para poder nuevamente captar
oxígeno. Entonces ven ustedes que a este nivel, en la sangre rica en oxígeno, la saturación que se alcanza es del 95%. No podemos llegar siempre al 100% porque siempre hay shunts fisiológicos hay. Entonces vamos a estar en una saturación del 95%. En el lado arterial, entre comillas, rico en oxígeno, vamos a estar en 95%. En cambio, en el otro extremo, vamos a tener una saturación del 75%. ¿Estamos? Acá estoy en 95% y conforme he avanzado y he entregado hacia los tejidos el oxígeno, ahora he bajado a 75%. ¿Estamos? Pues bien, en el lado arterial, o en el lado donde la sangre es rica en oxígeno, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de oxígeno tengo? Pues más o menos la cantidad de oxígeno es de 20 volúmenes por ciento. ¿Está? 20 volúmenes por ciento. Lo que estoy transportando en esta sangre rica en oxígeno es más o menos 20 volúmenes por ciento. El oxígeno viaja unido ¿a quién? A la hemoglobina. ¿Y una hemoglobina con cuánto se satura de oxígeno? ¿Ah? ¿Cuánto oxígeno puede entrar ahí, Dios mío? ¿Ah? Nada. Eso ya se lo dije el otro día, creo. Sí les he dicho. 1 gramo de hemoglobina se satura con 1.34 mililitros de oxígeno. 1 gramo de hemoglobina se satura con 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Cuánto tenemos de hemoglobina, doctor, en sangre? Bien, no se ha hecho a nadie en sangre. Doctor, nada, pasa. Doctor, no busquen el celular. ¿Cuánto hay? No, ¿cuánto hay? ¿Cuánto tenemos de hemoglobina? ¿Se han hecho análisis de sangre? ¿Se habrán hecho ni sabrán los resultados, pues? ¿Ah? 12, 13, 14, 15 gramos de hemoglobina. Si 1 gramo de hemoglobina se satura con 1.34 mililitros de oxígeno, en los 15 gramos, ¿con cuánto nos saturamos? 15 por 1.34. ¿Cuánto da eso? Ahí da 20, pues, de ahí sale 20. No es un número inventado, de ahí sale 20. ¿Cuánto he entregado finalmente? Miren ustedes, a este nivel, en el lado entre comillas venoso, tengo 15 volúmenes por ciento. ¿Cuánto entregué a los tejidos? ¿Ah? ¿15? ¿Cómo es 15? 5, pues claro, tengo 20 acá y tengo 15 acá. ¿Dónde se fueron los otros 5? Acá, pues en los tejidos. No, que esta clase lo repita Renato, creo, porque ustedes no me entienden ni jota, creo, de esto. Y esto es tan sencillo. Yo esto antes lo dictaba en los colegios y lo aprendía. Y ustedes nada. Bueno, ya. 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Si tenemos 15 gramos de hemoglobina, 15 por 1.34 me da 20 volúmenes. Si de esos 20 volúmenes yo al lado venoso finalmente me quedan 15, ¿cuánto utilicé? 5. Y es lo que el organismo consume. 5 volúmenes de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Eso es en relación al oxígeno. ¿Para qué hago el CO2? ¿Qué va a hacer el CO2? ¿Me van a entender? ¿Cuánto de CO2 está en el alveolo? A ver, doctor, ¿cuánto de CO2 hay en el alveolo? ¿Cuánto hay, doctor? Cuando nosotros respiramos, el aire que ingresa tiene CO2. ¿Cómo tiene CO2? Pues se puede que nosotros respiramos el aire que no tiene CO2. No puede tener CO2, pues estamos respirando aire, entre comillas, puro, pues no con todo el smog de Lima. Pero acá debería ser ¿cuánto? 0, pues. Debe ser 0. ¿Cuánto está más bien el CO2 en la sangre? Más o menos tenemos 45 milímetros de mercurio. Entonces tenemos 45 contra 0.
¿Qué va a pasar con el CO2? Va a pasar de la sangre hacia el alveolo, hasta alcanzar un equilibrio. Hasta alcanzar un equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? En 40. Ahí es cuando se alcanza el equilibrio. Y entonces esos 40 milímetros de mercurio es lo que va a salir hacia nuevamente todo el cuerpo. Eso es lo que viene a ser un CO2 en una sangre, entre comillas, arterial. Eso es lo que se va a entregar finalmente. Entonces vean ustedes que la presión que nosotros teníamos, en este caso estábamos en 45. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a perder y vamos a bajar hasta 40. De 45 bajamos a 40. Entonces, de esa manera se ha producido el intercambio de CO2. Entonces, nuevamente, estamos acá rico en CO2, entregamos el CO2 y terminamos estando en 40. Eso es lo que va a viajar finalmente hacia los tejidos. En los tejidos, ¿qué vamos a tener? Pues en los tejidos lo que vamos a tener es una gran cantidad de CO2 que va a ser entregado hacia la sangre hasta alcanzar un equilibrio, más o menos en 45. Y con 45 finalmente llega el CO2 hacia el alveolo. De esa manera estamos nosotros movilizando el oxígeno y el CO2. ¿Estamos? ¿Cuántos volúmenes de CO2 tenemos? Tenemos 48 volúmenes en este lado que es el lado arterial. Y más bien en el lado venoso vamos a tener 52. Es decir, hemos crecido de 48 a 52. Hemos ganado 4 volúmenes por ciento. ¿De dónde viene eso? Tejidos. De los tejidos. Los tejidos le van a entregar 4 volúmenes de CO2. ¿Y cuánto de oxígeno consumió el tejido? ¿Cuánto captó? 1, 2, 5. Captó 5 de oxígeno, finalmente ha utilizado 5 y ha entregado 4. 5, 4. ¿Entienden? No. No sé, pues no entienden. Yo lo entiendo. Pues para que ustedes no entienden nada de esto. Nada, no es nada difícil. Lo que estamos haciendo es jugar con presión. Ni siquiera lo voy a poner constante de solubilidad. Pues si no se va a confundir, eso entra para el examen nomás. Bueno. El aire inspirado lleva, ¿cuánto? 159 de oxígeno del medio ambiente. ¿Cuánto debe llevar de CO2? Bueno, en teoría 0, pues, porque se supone que respiramos aire puro, se supone, pues, ¿no? Y nuestro vapor de agua, que es más o menos 47 milímetros, que no está en el medio, sino cuando ingresa a la vía respiratoria. Entonces, finalmente el alveolo de 159, al mezclarse con el vapor de agua, humedecerse, vamos a tener una presión de 104. Este 104 es como ya finalmente va a salir, porque recuerden que producto de todo este aire que se ha intercambiado, que ya se intercambió, ya se utilizó, ya se produjo hematosis, ya boté CO2, pues bueno, el aire que va a empezar a salir es un aire con 104, que alcanzamos el equilibrio, un CO2 de 40, que alcanzamos el equilibrio, y el vapor de agua de 47. Este es el aire que vamos a eliminar. Este es el aire que entra y lógicamente va bajando su concentración conforme va entrando al alveolo, se produce el intercambio y este es el aire con el cual va a salir de los alveolos. Con un PO2 de 104, con un CO2 de 40 y bueno, el vapor de agua que está ahí. ¿Estamos? Entonces ya más o menos saben este valor. Sin embargo, cuando nosotros tomamos el aire ya en una bolsa, en la boca del paciente, de 104 ahora está en 120. ¿Cómo creció? Por el espacio muerto anatómico. ¿Lo entendieron? ¿Se acuerdan del espacio muerto anatómico? ¿Cuánto de PO2 hay en el espacio muerto anatómico? 149, más o menos, porque hay que quitar la vía aérea, todo. Eso se va a mezclar ¿con quién? Con este aire en 104. Que está saliendo, la mezcla de los dos del espacio muerto anatómico más estos 104 nos va a dar este valor de 120. El CO2 que estaba en 40 va a bajar a 27 porque se está mezclando con aire
con 0 de CO2. Entonces eso baja a 27. Y el vapor de agua no cambia. Entonces este es el aire que entra, este es el aire que va a salir, pero finalmente este es el aire expirado, que es una mezcla de lo que estamos botando más lo que había en la vía ahí, lo que se llama el espacio muerto. Entonces nosotros tenemos que en los capilares se va a producir la hematosis, eso llega al corazón izquierdo y el corazón izquierdo va a lanzar la sangre con una presión parcial de oxígeno de 95. No llegamos al 100 o 104, ¿por qué? Porque se han producido los shunts fisiológicos y con un CO2 de 40. Con eso finalmente voy a llevar esa sangre con esas características a los tejidos. Y en los tejidos, pues lo que voy a hacer es captar ese oxígeno, porque yo soy una estructura pobre en oxígeno y rica en CO2. Entonces, estos 95 contra 40, pues va a hacer de que el oxígeno vaya ingresando hacia los tejidos. Y en cambio, el CO2, acá es rico en 45, yo estoy con 40, finalmente voy a tener un CO2 de 45 en el lado venoso. Eso es lo que va a suceder en el movimiento de los gases. ¿Está? El movimiento de los gases. Transporte de los gases. Ya, eso lo hace el doctor Renato, porque después no me van a entender de repente. Ya nos vemos entonces el día miércoles. Un aviso, por si acaso, un aviso que vamos a hacer. Para los grupos de práctica, para todos los grupos de práctica, vamos a tratar de hacer un trabajo de campo, que eso hay que verlo con los delegados, de registro de la presión arterial. Vamos a tratar de hacer un registro de la presión, como ustedes ya les dije algo de eso, y después de repente con la información que tenemos se publica. La idea es, por cada grupo de práctica hay 4 mesas. Se van a distribuir para registrar la presión, pero al final, las 4 mesas van a juntar su información y van a hacer un pequeño informe. Nada complicado, pero un poco de investigación. Se van a juntar las 4 mesas para hacer un trabajo en conjunto. Por favor, los médicos ya no somos individualistas. Si no aprenden a trabajar en equipo, no van a desarrollarse en la profesión médica. Tenemos que trabajar en equipo. Entonces, ojo, no quiero que me vayan a hacer informes de 2 alumnos. Por cada las 4 mesas van a juntarse y van a presentar un informe. Un informe simple de la información que hacen al registrar la presión. Después le vamos a dar mayores alcances sobre eso, pero se va a hacer después del examen. ¿Ya? Muy bien, el miércoles seguimos.